Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vengo a traer palabra de Dios, una pequeña reflexión orientada a los jóvenes y a los adolescentes. Así que gloria sea el nombre del Señor, y ahora vamos a trabajar con las diapositivas. Y el título de esta pequeña enseñanza es Aprendiendo de Zaqueo. Y les invito a ubicarse todos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 8. Amén. Y vamos a orar para poder lecturar la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por estos momentos, Señor, en que vamos a compartir una porción de tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, que esta palabra, Señor, se quede en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para después sea puesta por obra, Señor. Tu palabra siempre nos habla, Señor, siempre nos da una lección que aprender, Señor amado. Te damos gracias por ello, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, tu palabra. Envía sabiduría, Señor, de lo alto, Señor, para poder sacar el máximo provecho, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y les invito, como ya dije, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 1 al 8. Y la palabra del Señor sale en el nombre del Padre, del Hijo y de su divino y santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice, amén. Y vamos a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Amén, bendito Dios. Y continuando con la siguiente diapositiva, aquí vemos, ¿no?, una referencia a lo que sería el personaje de Zaqueo, ¿no?, en dibujo animado. Y bueno, ponemos ahí las características que nos da la palabra del Señor en los primeros versículos del capítulo 19, ¿no? Volvemos a leer, ¿no? Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Bueno, nosotros sabemos que Jesús se estaba dirigiendo hacia Jerusalén, y para llegar a Jerusalén tenía que pasar por Jericó. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, nos vamos a quedar ahí en el verso 2, ¿no?, que ya nos da características físicas de este personaje y también a lo que se dedicaba, ¿no? Vemos que era, dice, jefe de los publicanos y rico, nos dice, ¿no? Era un alto funcionario, porque, bueno, los publicanos en ese tiempo eran personas que cobraban impuestos y también por ello eran mal calificados. Ya estaremos viendo más adelante, ¿no?, estudiando más a detalle, ¿no?, qué es un publicano, ¿no? Y era, dice, muy rico, ¿no? Nos da a entender que este personaje tenía muchos bienes, cobrador de impuestos, y por lo tanto poseía muchos bienes. Y más adelante nos dice, ¿no?, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y nos da acá otra característica física, que era pequeño de estatura, bajo de estatura, por eso lo ponemos ahí. Y bueno, hermanos, hasta ahí vamos a hacer un pequeño análisis acerca de este personaje llamado Zaqueo, ¿no?, que era cobrador de impuestos, ¿no?, era un publicano, bendito Dios. Amén.
Y nos ponemos a pensar cómo habrá sido la vida de este personaje, ya que tal vez sufrió de bullying, sufrió tal vez de baja autoestima, porque usted sabe, a veces la sociedad, ¿no?, sobre todo en la antigüedad, era un poco discriminatoria con aquellos que tenían alguna deficiencia física. Y bueno, también debido a ello tal vez se dedicó a llegar a ese puesto de ser un funcionario, ¿no? Como una manera tal vez de hacerse notar, de hacerse con un título y de paso también de, por así decirlo, de vengarse con aquellos que le hacían bullying en tiempos pasados. Amén, ¿no? Tal vez era el más odiado, pero aprendió a sobrellevar su condición y mientras tal vez más bullying le hacían, planeaba en silencio cómo sacar más dinero al pueblo. Y vamos a ver eso, ¿no? Jefe de los publicanos. ¿Qué es un publicano? Publicano es aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Y aquí vemos unas imágenes las cuales nos dan a entender cómo era la administración en los tiempos de Jesús, cómo era la administración del Imperio Romano a la provincia de Judea, ¿no? Y ahí vemos, primero estaba el emperador romano, quien controlaba toda Roma en ese tiempo, la Roma imperial, y después vemos que cada zona, cada provincia del Imperio Romano tenía un jefe, y de ahí venía el que era el jefe de los publicanos, así como Zaqueo. Y después del jefe de los publicanos, por ser jefe, tenía a publicanos que se dedicaban a cobrar los impuestos a todas las personas. Los publicanos también eran judíos que estaban al servicio de Roma y por eso también eran odiados por su pueblo, porque muchas veces estos eran conocidos por estafar a la gente. Por decir, los romanos pedían cierta cantidad de dinero al pueblo, pero los cobradores, que eran estos publicanos, podían sacar muchas veces lo que querían, podían pedir de más al pueblo, exigir más al pueblo, y eso era muy conocido en ese tiempo. Por eso que la palabra del Señor nos dice, ¿no?, en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, verso 15, ¿no?, cuando Jesús habla, ¿no?, de cómo tratar con el creyente que ha pecado, ¿no?, cómo perdonar. La palabra del Señor nos dice, ¿no?, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿no?, conste toda palabra. Pero si aún así no oyere a ellos, dilo a la iglesia, ¿no? Y si no oyere a la iglesia, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Tómalo por gentil y publicano, ¿no? O sea, por alguien necio que sabiendo la verdad no le interesa, ¿no? Y así tómalo, dice la palabra del Señor, ¿no? O sea, un publicano es aquella persona que se ha vendido, que no, o sea, es un necio. Entonces vemos a este personaje antes de ese primer encuentro con Jesús, que se dedicaba a cobrar de más a su propio pueblo, a los judíos, ¿no? Cada vez cobraba tal vez de más, cobraba muy excesivamente, se hacía de dinero mal habido, y cada vez tenía más dinero este personaje, tal vez cada vez se hacía más poderoso económicamente. Pero en este sistema administrativo económico en el cual estaba Zaqueo, algo comenzó a estar mal. Algo empezó a faltarle a Zaqueo, pero no era dinero. Amén. Mientras todos se enriquecían cada vez más, Zaqueo comenzó a sentir más bien que algo necesitaba. Su corazón, tal vez él podía tener todo el dinero que quisiera, pero su corazón estaba vacío. Amén. Tal vez él podía tener mucho dinero, muchos bienes materiales, muchos hombres a su disposición, pero sentía un gran vacío en su corazón que solo Jesús podía llenarlo.
Zaqueo necesitaba de Jesús. Jesús, como ya sabemos, es el Hijo de Dios, ¿no? Que dice en Lucas 9:35, y una voz salió de la nube que decía, este es mi Hijo, mi escogido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como también dice en Lucas 19:10. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Y también Jesús nos dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y regresando al texto bíblico, nos ubicamos en capítulo 19, verso 3, que nos dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Este personaje llamado Zaqueo quería ver quién era Jesús, había un interés de él por saber del Maestro. Tal vez había escuchado cómo Jesús había hecho milagros, había curado ciegos, había sanado a personas que estaban con lepra, o también había liberado a personas de demonios y muchos otros milagros más. Tal vez este personaje quería ver si Jesús había hecho tantos milagros, tal vez él podía hacer algo por él. Amén. Pero la palabra nos dice que él quería ver, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, que había bastante gente rodeando a Jesús por donde él pasara. Y como Zaqueo era pequeño de estatura y aparte era odiado por el pueblo, me imagino que la gente no lo dejaba ver. Entonces este personaje pudo hacer dos cosas. Tal vez quedarse ahí nomás, bueno, lo intenté, e irse a su casa, a sus negocios, pero no. Vemos que este personaje se esfuerza, ¿no? Ahí hay un esfuerzo por parte de él de ver a Jesús como pueda. Entonces él lo que hace es, nos dice ahí la palabra del Señor, ¿no? En el verso 4, ¿no? Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Encima vio que Jesús se dirigía, ¿no?, hacia una dirección y va a pasar por determinada calle. Entonces él se va a este árbol sicómoro que es alto, en donde pueda Zaqueo poder ver quién era Jesús. Bendito Dios. Y el verso 5 nos dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué hermoso cuando el Señor te hace ese llamado. Cuando el Señor te dice, ¿no? O sea, no fue Zaqueo quien lo vio, sino fue Jesús quien lo llamó primero, ¿no? Y le dice, Zaqueo, ven, baja. Encima va a ir a su casa, ¿no? Qué gozo. Y este personaje, la Biblia nos dice, ¿no?, en el verso 6, que descendió a prisa y le recibió gozoso. Su cambio de Zaqueo fue instantáneo. Bendito Dios. Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? Nos dice la palabra del Señor en el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente estaba con resentimiento hacia este personaje llamado Zaqueo, por lo que él había sido muchas veces, ¿no?, había cobrado de más, se había propasado con los cobros. Bendito Dios. Pero vemos que el cambio de Zaqueo es instantáneo y evidente, porque nos dice en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos el cambio de Zaqueo instantáneo luego de ese encuentro maravilloso con Jesús, que ahora va a dar la mitad de sus bienes a los pobres, y si en algo ha defraudado a alguien, se lo va a devolver cuadruplicado. Qué gozo, en verdad, ¿no?, cuando alguien cambia de esa manera. Bendito Dios. Y el último versículo, Jesús dice, ¿no?, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué hermoso cuando Jesús lo reconoce delante de todos a Zaqueo, ¿no?, por su cambio. Le dice, no, hoy ha venido la salvación a su casa, por cuanto él también, ¿no?, es hijo de Abraham. Amén, bendito Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y qué aprendemos de Zaqueo?
Aprendemos que consiguió estar cerca de Jesús, venciendo todos los obstáculos. Amén. No le importó que hubiese una gran multitud que estaba ahí rodeando a Jesús, sino que él vio una solución para poder llegar a donde estaba Jesús. No se avergonzó porque sabía que necesitaba de Jesús. Amén, eso también lo sabemos. No le importó subirse a ese árbol sicómoro, tal vez desgarrar su ropa, ensuciarse o del qué dirán, sino que él tomó esa firme decisión de subirse a ese árbol para poder ver a Jesús. Y obedeció a Jesús rápidamente sin poner excusas, ¿no? Como vemos que cuando Jesús le dice, ¿no? Baja, deprisa, es necesario que yo vaya a tu casa. Zaqueo no le dijo, tal vez tenga mi casa sucia, o tal vez no he preparado comida para darle a Jesús, ¿no? Sino que la prisa bajó y fueron a la casa de Zaqueo con Jesús. Amén. Zaqueo siente el gozo al estar frente a Jesús, ¿no? Zaqueo estaba feliz de tener a Jesús como huésped, ¿no? A Zaqueo no le importaba ser rico, publicano, importante tal vez, ¿no? Su mayor gozo en aquel momento era ver al Maestro. Bendito Dios. Y nosotros también deberíamos sentir gozo al tener a Jesús en nuestras vidas. Deberíamos estar felices al saber que Él nos llama y está con nosotros. Amén. Y el número 5 tiene un corazón arrepentido que reconoce su pecado y cambia. Amén. Reconoce su pecado y lo que había estado haciendo mal y cambia. No se queda sin hacer nada. Nosotros también tenemos que reconocer nuestro pecado. Y si dice que te has convertido, pero uno sigue igual con las mismas cosas y hábitos, entonces algo va mal, ¿no? Hay que analizar. Bendito Dios. Y como extra, ¿qué aprendemos de Jesús, no? Jesús tiene un plan de salvación, ¿no? Jesús siempre tiene un propósito en todo lo que hace, ¿no? Nunca hace algo que no tenga una repercusión en algo. Así que decide no solo pasar por Jericó, sino que decide entrar a la ciudad, ¿no? Y no solo entró a la ciudad, ¿no? Él caminó dentro de la ciudad, recorrió las calles en busca de algo. Jesús sabía que Zaqueo estaba esperándole. A Jesús no le importó la condición de pecador de Zaqueo. Aún sabiendo que era un ladrón y un sinvergüenza, quiere quedarse en su casa y hablar con él. Jesús sabía el nombre de Zaqueo, le llamó por su nombre como si de un viejo amigo se tratase. Amén. Dios también te conoce, también sabe todo de ti. Nos conoce, amén, y sabe lo que necesitamos. Amén. Como está ahí, no importa tu pecado, Jesús te llama y nos conoce. En conclusión, cuando Jesús vino al mundo, su propósito principal fue encontrarnos y salvarnos. A través de esa salvación, su deseo era cambiarnos de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza regenerada. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús cambió nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Bendito Dios. Amén. El solo hecho de venir involucró un sacrificio. Dejó de ser Dios para hacerse hombre. Perdió sus privilegios y atributos. Bendito Dios, se despojó de su gloria y de su reino, haciéndose siervo. No vino con lujos ni comodidades. Por amor fue menospreciado, escupido. La creación entera se rebeló contra él. Le condenaron y todo esto lo hizo voluntariamente para salvarte a ti, a mí, y no porque habíamos hecho algo para merecer esa salvación, sino porque así era su plan y así decidió demostrar lo mucho que nos ama. Amén. Amén, bendito Dios, y vamos a orar por la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla a nuestras vidas, Señor, y nos dice, Señor, que tenemos que esforzarnos, así como Zaqueo, Señor,
que viendo la multitud, Señor, no se desanimó y se dio vuelta atrás, Señor, sino que Él fue y vio, Señor, medios y soluciones para poder llegar a encontrarse contigo, Señor. De igual manera, Señor, tú nos instas, Señor, a esforzarnos, Señor, para tener una comunión, un acercamiento, Señor, y que tú, Señor, estés en cada uno de nuestros corazones, bendito Padre Celestial. Gracias, Padre Santo, Señor, te lo pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor y conmigo será hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.